Se cumplieron 100 días de los primeros 100 días de la gestión de Mauricio Macri como presidente. Ha habido encuestas, análisis. Nosotros tenemos la suerte de tenerlo en línea a Sergio Bernstein, que es un reconocido analista político. Sergio, gracias por atendernos. Buen día. Hola, ¿qué tal, César? Buenos días, gracias por llamarme. No, por favor. Sergio, ¿cuál es el balance, te parece, y las expectativas de la gente en estos primeros 100 días de Cambiemos? Fueron días muy intensos, fueron más de 3 meses con una agenda realmente ambiciosa que desplegó el nuevo gobierno, tanto en materia de política internacional, de política interna, económica, de seguridad. Me parece que hay algunos logros no menores, sobre todo en materia política. Internacionalmente hemos tenido ya la visita del primer ministro Renzi de Italia, del presidente Hollande de Francia, ahora viene nada menos que el presidente Obama. Y domésticamente, internamente, la semana pasada se demostró que el gobierno logró articular una alianza exitosa con muchos gobernadores, con referentes del peronismo moderado, aislando el kirchnerismo con una derrota notable en la Cámara de Diputados para aprobar las leyes para salir del default. Así que me parece que en lo político el gobierno demostró mucho más músculo, mucho más habilidad de la esperada y mucho más rapidez para compensar una correlación de fuerzas que no lo beneficiaba, tanto en el Congreso como con los gobernadores. Ahora, esto, si lograron algunas cosas no menores, salida del cepo, darle competitividad a las provincias, sacando retenciones y con la devaluación, pero la actividad económica se planchó mucho. Esto es natural después de una devaluación, con este proceso de estabilización para luchar contra la inflación que va a llevar tiempo. La calle está más dura, la tasa de interés subió, hay obviamente una recomposición de los planteles en el sector público y privado, es decir, indudablemente es más difícil conseguir trabajo, y yo creo que el mal humor que se está viendo en algunos segmentos de la sociedad es fruto de este proceso. El gobierno espera que hasta fin de año vuelva el crecimiento, que vuelva la inversión. Para eso fue muy importante salir del default, estamos en ese proceso, pero no es un proceso automático, así que ahí naturalmente vamos a ver una dinámica que hay que monitorearla muy de cerca. Y finalmente, en materia de seguridad, el gobierno empezó muy mal con la triple fuga, que puso de manifiesto la connivencia entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado. Eso no se solucionó y, sin embargo, con muy poco ordenamiento, en estos 100 días se incautó el doble de droga que en el mismo periodo del año pasado. Es decir, sin haber hecho ningún cambio estructural, claramente ya hay algún logro significativo. Imaginémonos cuando el Estado tenga la capacidad para luchar contra el crimen organizado y esa mejor coordinación con el Poder Judicial, con las provincias. Ahí se viene obviamente una pelea muy dura, pero me parece que por lo menos el presidente tomó la determinación de poner el narcotráfico en la mira, ¿no? Y convertirlo en un objetivo prioritario para el país. Eso es muy importante. Sergio, buen día. Eduardo te saluda. El tema inflación y precios. En el día a día impacta en la gente. Hay algunas encuestas que dan cuenta de la erosión de la imagen del presidente Macri en los últimos tiempos, en los últimos días. ¿Cómo lo ves vos a esto? Mira, después de un incremento tan significativo de imagen de un político, de un gobierno, obviamente es difícil sostenerlo tan alto, ¿no? Y la verdad que el presidente Macri, aún hoy, luego de este desgaste, sigue teniendo una imagen positiva muy alta y la aprobación de su gestión es enorme. Así que, obviamente, yo te diría, más que mirar la foto, me interesa la película, porque este va a ser un año muy complicado para la Argentina. Precisamente después de 12 años de inflación, reacomodar a toda la sociedad a vivir con estabilidad no es sencillo. Muchos sectores pudieron sobrevivir gracias a la inflación, por generar una actividad económica ficticia. Es como cuando vas al gimnasio y ves que hay gente que parece que son muy fuertes, pero en el fondo es simplemente una cuestión artificial. Cuando dejas de tomar anabólicos, te das cuenta que esos músculos eran simplemente una cuestión temporaria. Lo mismo pasó con la inflación, generó una actividad económica absolutamente artificial, pero mucha gente sobrevivió gracias a eso. Y ahora hay que reacomodar a toda la sociedad argentina. Por eso digo, más que mirar esta caída que es parcial, me interesa mucho cómo la sociedad se reacomoda, en todo caso, a una dinámica que es muy distinta y que requiere trabajar distinto, trabajar, por ejemplo, invirtiendo en capital humano, mejorando procesos, siendo más eficientes. No estamos acostumbrados a esto. Así que, en todo caso, la imagen del presidente va a ser determinada por lo que hagamos como sociedad todo el tiempo y como ayuda del gobierno, tratando de no financiar el déficit con inflación, que es lo que están tratando de hacer ahora precisamente. En el plano político, el Frente para la Victoria sintió el impacto después de la derrota.
esto quedó claramente reflejado en las divisiones que ha habido en el bloque a nivel diputados. Habrá que ver qué pasa en el Senado, pero da la impresión que también ahí jugarán mucho los gobernadores. Y este fin de semana, el día sábado creo que fue, hubo un primer plenario a 100 días de gobierno de Macri, en donde intentaron, digamos, rearmar o reagrupar la tropa. ¿Cómo ve el futuro del Frente para la Victoria en este escenario? El apoderado del justicialismo, Jorge Landó, diputado, una persona muy respetada en el sistema político, ya hace 2 meses dijo algo muy contundente: el Frente para la Victoria no existe más. Uh-huh. Es una exageración, pero pone de manifiesto que dentro del peronismo se han dado una especie de certificado de función al aparato político que les permitió a los Kirchner llegar y retener poder durante 12 años. Lo que hay dentro del peronismo es una gran recomposición donde predominan las figuras moderadas, sobre todo los gobernadores, sindicalistas, intendentes, que soportaron y acompañaron a Cristina y a Néstor Kirchner simplemente por una cuestión de pragmatismo, no por convicción. Entonces el peronismo vuelve a ser lo que fue y surgen en toda la sociedad cambios muy significativos, bueno, hasta en Córdoba, ¿no? El nuevo rector de la Universidad Nacional de Córdoba es fruto precisamente de esta recomposición. Entonces, cuando uno analiza el proceso, uno lo que efectivamente identifica son actores residuales que tienen un poder simplemente como resultado, por ejemplo, de que son todavía senadores y diputados, por el poder que tuvo Cristina para incluirlos en las listas cuando era presidenta. Pero el kirchnerismo, sin el control de los recursos del Estado, pierde notablemente incidencia en la sociedad. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es una normalización, una desestatización de la política argentina. Y de ese modo, estos anabólicos que también se dan en la política, ¿no? Con el kirchnerismo, la cámpora, por ejemplo, predominando tanto en el discurso público, en la toma de decisiones, bueno, ahora creo yo se realinea un poco la correlación de fuerzas reales en el Estado con lo que ocurre en la sociedad, donde la inserción efectiva del kirchnerismo fue muy superficial. Uh-huh. ¿Usted cree que esta tolerancia, entre comillas, de la gente o del electorado en general hacia una política de Macri que hasta ahora en los hechos, digamos, en la economía real no percibe una mejora real, al contrario, digamos, está bastante complicada la cosa? ¿Tiene mucho que ver esta tolerancia con que en realidad la oposición no logra articular una postura más coherente o más alternativa, que la gente lo perciba de esa forma? Mire, la oposición, como se ha puesto a manifiesto la semana anterior en diputados y está pasando ya en el Senado, la posición razonable, moderada, el peronismo que gobierna, ha demostrado que también está de acuerdo con estabilizar la economía. Sí. No quiere vivir con inflación. Esto es muy difícil, es fácil decirlo, muy difícil lograrlo después de una década de políticas pro-inflacionarias. Por el lado del gasto público, por ejemplo, por el lado del empleo público, del proteccionismo. Entonces, creo que la sociedad en su conjunto entiende que el ciclo inflacionario debe ser terminado y que esto implica un sacrificio. Obviamente, en la práctica, el día a día, la calle está mucho más dura. Pero si el gobierno logra primero dominar la bestia de los precios y después lograr que efectivamente vuelva a crecer la economía, creo que la sociedad va a acompañar ese proceso independientemente de quién lo haga. Al justicialismo que quiere gobernar bien la Argentina, la estabilización le conviene. Entonces, por eso hay una concordancia de intereses entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Aún aquellos que quieren competir y desplazar a Macri en el 2019, necesitan una economía estable, necesitan que ahora al gobierno le vaya bien. El país va a estar peor si fracasa este plan de estabilización. Por eso se aíslan los sectores que no tienen chance de gobernar, en particular el Frente para la Victoria. Fíjense ustedes que el kirchnerismo hoy tiene una sola provincia y que es la más complicada en materia fiscal, que es Santa Cruz. Claro. Sergio, también veo en la mayoría de las encuestas que hay un cambio de paradigma. Digo, el principal reclamo durante los últimos años en la Argentina era temas relacionados a la seguridad. Hoy ya se cuelan ahí en los primeros puestos la inflación y el desempleo o la posibilidad de perder el trabajo. Muestra también un síntoma claro de que al menos en estos primeros 100 días se han generado temores que antes no estaban, o al menos no estaban en la primera plana. Totalmente de acuerdo, eso es así. La inflación hoy desplazó a la seguridad como la principal preocupación. En algún sentido es razonable, teniendo en cuenta las características que estamos viendo en esta estabilización económica. Tiene sentido, tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora en la calle. Ahora, claro,
La diferencia es que la inflación, si se controla hacia esa segunda mitad del año, como promueve el gobierno, hay un proceso de digamos, de estabilización más claro, inflación desde el 1%, por ejemplo, como dice el ministro Ragay. Bueno, seguramente ahí tal vez haya un reconocimiento por parte de la sociedad, veremos cómo reacciona el empleo. Yo diría lo siguiente, en todo caso natural que esto ocurra ahora, teniendo en cuenta las características del actual proceso político y económico, veremos cómo evoluciona esta corriente de opinión pública.